bendiciones desde nuestra casa, a donde sea que usted esté en este momento o si lo está viendo en vivo. Y luego, si también nos va a acompañar en diferido, por audio, deseamos que este estudio o estos estudios les bendigan. Y en aras de aprovechar el tiempo, quiero decirle que hemos estado estudiando un poquito de historia y yo pensaba acerca de la relevancia histórica de las cosas. Creo que históricamente como cristianos hemos cometido el error de sacar a Jesús de su contexto y tratarlo de interpretar en nuestro contexto. Creo que como cristianos es muy necesario que presentemos un mensaje relevante a cada cultura que pueda entender, y eso está muy bien. Pero creo que si vamos a ser también honestos y un poquito más apegados a Él, es necesario también entender el contexto en el que la Escritura fue dada y en la que Jesús fue dada. Y precisamente la historia que ahora estamos viendo tiene un poquito más que ver con el primer siglo, el segundo siglo. No quisiera ver historia más allá del segundo siglo, aunque podríamos hacerlo porque en el siglo III, en el siglo IV, hubo acontecimientos que fueron muy importantes y que afectaron mucho la forma de lo que esta fe que nosotros llamamos cristianismo se ha convertido. Personalmente soy alguien que le agradece a Dios por la reforma, porque pienso que inició un buen camino hace tan solo 502, 3 años. Creo que inició un camino de regreso a las Escrituras y es nuestro deseo en Visión de Fe profundizar ese regreso y no quedarnos a medio camino. La semana pasada estudiábamos algunos puntos históricos importantes y aquí voy a redundar en por qué la historia es importante. Primero, hablamos de Simeón I, quien fue un primo de Jesús, que decidió exilarse junto con toda la comunidad o la iglesia de Jerusalén del otro lado del río Jordán, en lo que hoy sería el país de Jordania, y creó una desconexión que fue que afectó muchísimo a lo que después pasó en todo el mundo cuando el Evangelio de Jesucristo empezó a crecer y empezó a volverse gentil. De alguna manera, él pierde con esta decisión la conexión, el nexo y por ende el liderazgo en el mundo cristiano, si se le puede llamar así, judío mesiánico de la era. Esto fue en el año 62. También vimos cómo la Escritura narra, por ejemplo, en Corintios, que existe la coexistencia entre judíos y gentiles. Y como hemos de suponer, de primero habían más judíos que gentiles, pero conforme fueron pasando los años, esto no solo llegó a crecer, sino ya en el siglo II hubo más gentiles que judíos en todas las comunidades de Pablo. Y luego hablamos un poquito acerca de la guerra del 66, y esta guerra es importante que la sepamos y que la conectemos porque una serie de eventos muy importantes suceden a raíz de ello. Uno de ellos lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero lo introduje. Sin embargo, terminé con el tema de Clemente, Flavio y Flavia Domitila. Ahora, es muy importante para los asuntos del estudio de la Escritura que entendamos bien por qué lo traigo a colación. El emperador para finales del primer siglo era, si lo recuerda bien, Domiciano, hermano menor de Tito. A él le llega la noticia de que su primo, Clemente Flavio, un romano de ascendencia romana, un romano que no es para nada judío, sino que es un ciudadano romano de Roma, valga la redundancia, pero hay que decirlo,
se convirtió, dejó la religión romana y se convirtió. Y él lo confronta. Y cuando él le dice, mira, ¿es cierto que te convertiste? Sí, bueno, pues te mato. Y Clemente Flavio dice, pues no me importa. Y lo mató. Ahora él está persiguiendo una creencia judía. Desde la perspectiva de Domiciano, él no está persiguiendo una creencia cristiana de como nosotros lo entendemos hoy. A Flavia Domitila la envía exilada al Mar Negro y a sus 2 hijos los da en adopción a familias del imperio. ¿Y qué nos indica eso? Nos indica que hoy en día, en los anaqueles de la historia de estas 2 fes, la fe cristiana y la fe judía, ambos estos personajes, Clemente Flavio y Flavia Domitila, son mártires de sus respectivas religiones. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió o por qué se entregó Clemente Flavio? Porque creía en el Dios de Israel. Y entonces en la religión judía al día de hoy se le conoce como un mártir por el judaísmo. Pero también creía en el Mesías Jesús. Porque en la tradición cristiana aparece como un mártir. Y lo que quiero señalar es que en el año 92 todavía, a fines del primer siglo, la comunidad, lo que se conoce como la Iglesia de Roma y de muchos lugares, era una comunidad de mayor judía, por decirlo así. Estaba dentro del mundo judío. Era gente que, al igual que Jesús y Pablo, celebraban el sábado, guardaban el sábado, descansaban en el sábado, para ser más correcto, no es que lo celebraran, sino descansaban el sábado. Tenían los mandamientos del Antiguo Testamento o el Testamento de los Antiguos como muy presentes, ¿verdad? Guardaban Pascua, guardaban Yom Kippur, Día de la Expiación, y bueno, guardaban todas las fechas que la Escritura narra, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, porque si no entendemos que lo que está en Hechos es una religión y eso no es distinta de la fe de Israel. El cristianismo, como lo menciona Hechos del primer siglo, es una fe judía que cree en un Mesías sin apartarse de la ley y que así lo enseña a los gentiles. Muy bien, quería mencionar eso. Ahora bien, vamos a ver un poquito qué pasó en el lado judío y por qué también empieza a marcarse esta separación desde el lado judío. En el año 70, como vimos la semana pasada, el Imperio Romano, Tito, entra y vence en Jerusalén. Y quema el templo y empieza una nueva persecución, una guerra en donde mueren más o menos 600,000 judíos, una guerra de 4 años. Ahí termina. Y entonces a los judíos se les quema el templo. ¿Qué quiere decir que se quemó el templo? Quiere decir que se acabó la clase social saducea. Los esenios que estaban en Masada, tal vez usted recordará ese nombre, es el nombre de la fortaleza que estaba en el sur de Israel, también son derrotados. Los celotes que se habían levantado como partido político también son derrotados. Y los que se ven gravemente golpeados también son los fariseos. Pero los fariseos no son erradicados, no son conquistados. Así que en el año 70, del año 70 en adelante, tenemos a una Judea, tenemos a Jerusalén, tenemos a una fe de Israel, y ahora sí lo voy a mencionar así, a un judaísmo ya no, quitando al cristianismo, aunque no está fuera todavía, pero lo quiero decir porque quiero exceptuar a las comunidades mesiánicas. Tenemos a un judaísmo con la necesidad de reinventarse. Y han quedado, como dije anteriormente, unos pocos fariseos vivos, porque la guerra
fue terrible. La guerra, como fue profetizada por Jesús en la Escritura, en Mateo, recordará usted que dice, cuando vean la abominación desoladora, huyan. Bueno, eso pasó en el año 70 o 72, dependiendo de cuál lea usted. Uno de los pocos fariseos que sobrevivió se llama, para que lo busque, el rabino Jonathan Ben Zakkai. Y él es una de las personas que organizan un concilio para reestructurar la fe judía. La guerra, la política ha golpeado incluso la fe. Los eventos que vivimos nos llevan definitivamente a reinterpretar nuestra fe. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Así que a finales del siglo I se organiza en Israel el famoso concilio de Yavne, alrededor del año 91, 92 también. Y en ese concilio, yo diría que ese concilio es el padre del judaísmo moderno. Claro, el judaísmo sufrió muchas más reformas a lo largo de estos 2000 años, pero podemos trascender que su origen tiene mucho que ver en el concilio de Yavne del año 92. ¿Qué hacen? Bueno, pues proclaman que es ser judío, pero ya no solo como nacionalidad, sino también como religión. Y esto es muy importante, porque hoy cuando nosotros hablamos de un judío pensamos en religión. Pero como dije antes, en la Biblia puede decir una de 4 cosas. Entonces es importante que nosotros sepamos. Una de las cosas que sucede acá, en este concilio, es que el judaísmo, y ahora judaísmo naciente aquí en el concilio de Yavne, expulsa al movimiento mesiánico de Jesús de Jerusalén, que se le llega a conocer después como los ebionitas, es decir, la iglesia, la congregación que se levanta en Jerusalén el mismo año que Jesús es arrebatado y es conducido al cielo. Esa congregación, a fines del primer siglo, por haberse ido, son declarados herejes. Y esa es la primera vez que el judaísmo formalmente ve a la fe de Jesús como no parte de ello. Claro, eso se estipuló solo para Israel. En todo el imperio eso se siguió conociendo, eran conocidos como parte del judaísmo, pero en Israel está registrado que se les expulsa a estos judíos, ¿verdad? Se les conoce como estar fuera del mundo judío, y de hecho hay una oración que todavía la hacen en el judaísmo de las bendiciones de la mañana, y una de estas realmente es una maldición para los idólatras, refiriéndose al movimiento ebionita, al movimiento cristiano, al movimiento que fundó Jesucristo con su venida, ¿verdad? Muy bien. Entonces es importante ver que en el primer siglo, a finales del primer siglo, hay un esfuerzo judío que se empieza a organizar, que no está organizado, porque el judaísmo sufrió mucho a partir de esta guerra, de esta primera guerra, y siguió sufriendo, y ellos dicen que siguen sufriendo. De hecho, el antisemitismo está muy regado, pero empezó a sufrir unos cambios muy terribles para esta época, y aquí está el primer intento de ellos de desmarcarse de lo que las congregaciones de Pablo y el Nuevo Testamento, que si tan solo el judaísmo pudiera ver el Nuevo Testamento y entender que es un escrito judío, porque es lo que es, escrito por judíos con mentalidad judía, ellos serían grandemente enriquecidos. Pero bueno, no sé si esto tenga algo que ver con lo que dijo Pablo de que a ellos les ha sido velado. Muy bien, para cerrar entonces con el primer siglo, yo querría ahora irme a diferentes partes del imperio y ver quiénes son los principales líderes de lo que se conoce como la iglesia, pero que sabemos que todavía es las comunidades judeo-mesiánicas en el primer siglo.
¿Quiénes son los líderes? Bueno, en Éfeso está Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Timoteo es discípulo de Pablo, de madre y abuela judía, que fue circuncidado por Pablo. Él murió en el año 99 en el martirio por judío, no por cristiano. Murió por martirio judío porque desde el 70 el Imperio Romano se quedó de alguna manera a la defensiva con respecto de la raza judía. Y este era un líder judío en Éfeso y por eso murió, por judío. En Roma se encuentra Clemente Romano. El verdadero nombre de él es Clemente ben Yehudá. En el orden de sucesión papal es cuarto, en ese orden. Él también muere en el año 99 por judío. O sea, el hombre era judío. El cuarto papa, por así decirlo, aunque él nunca se enteró que es papa, yo pienso que para hablar de papas, como se conocen hoy en día, debemos de irnos hasta finales del segundo siglo a alguien que se llamó Víctor I. Pero bueno, Clemente Romano también fue muerto por judío a finales del primer siglo. ¿Quién está en Jerusalén? Créanlo, en Jerusalén está el mismo Simeón que ha tomado el liderazgo del movimiento desde el 62, primo de Santiago el Menor, primo hermano de Jesús, mayor que Jesús de hecho. Él murió a los 120 años en el año 107, crucificado, martirizado por el Imperio Romano por judío, al igual que Timoteo y que Clemente Romano. Así que estos son los tres principales líderes, pero hay uno más que yo quería compartirle, que es reconocido un líder a finales del primer siglo, y estamos hablando del apóstol Juan, el apóstol amado, quien escribió el Apocalipsis en la década de los 90 y quien formó discípulos, y uno de esos discípulos va a ser importante en el siglo II. Así que quiero que usted vea y perciba que cuando hubo el cambio del siglo, la comunidad cristiana era liderada todavía por judíos, ¿verdad? Sin embargo, también hay un problema que ya podemos inferir. Ser judío en el Imperio Romano después del año 70 era pertenecer a una comunidad de personas que se habían rebelado contra el imperio, es decir, de revoltosos en contra del imperio, especialmente porque en el siglo II hay dos guerras muy seguidas del Judea contra el imperio. Así que estos líderes que están en sus comunidades en todo el imperio se viven bajo la sospecha, y cualquiera que se agregue a ese movimiento siempre va a vivir bajo la sospecha de ser un revoltoso, de estar en contra del imperio. Y bueno, pues el Imperio Romano del primer siglo y del segundo siglo era un imperio muy fuerte, era un régimen político que afectaba mucho y que era muy difícil atraer a nuevas personas desde la rebeldía de lo que es Judea. Hoy tengo mi tecito acá. Así que esto hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Esto hay que tenerlo en mente para realmente entender qué pasó. Supongamos que hoy en Guatemala empezamos una fe que se basa, yo vivo en Guatemala, por si usted vive en algún otro país y nos va a sintonizar, pero en Guatemala el presidente actual es el presidente Alejandro Yamatei. Y si yo formara una religión que está en contra de la presidencia, políticamente no sería bien vista, probablemente sería perseguida, pero en muy poco sería tan violento como lo era en el primer siglo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y a partir de ahora vamos a
trasladar la historia. Hemos estado viendo un poquito qué pasó en Judea, pero ahora vamos a centrarnos un poquito en Roma. Roma. Porque para entender qué pasó en el siglo II y por qué nosotros los creyentes tenemos en Jesús, tenemos una percepción distorsionada del Antiguo Testamento, es necesario entender qué ocurrió en el primer siglo. Así que Roma es la capital del imperio, una de las ciudades más grandes. Se cree que en esta época vivía 1 millón de personas en Roma, que hace 2000 años era similar a tener hoy una ciudad de 10 millones. En Guatemala vivimos 4 o 5, no sé, pues para que se puede imaginar. Y vamos a Roma porque Jerusalén está completamente desconectada, no tiene una inferencia, y Roma, por ser la capital, y empieza a tomar una preponderancia, una autoridad, porque ahí está el emperador. Y bueno, eso hace que ellos estén más cercanos a lo que políticamente ocurre, y eso es importante porque tiene una influencia en el estilo de vida. Y hablando de Roma, habíamos hablado entonces de Clemente Romano o Clemente Ben Yehudá. Ben Yehudá quiere decir hijo de Judá. Y a él lo va a suceder Evaristo. Evaristo, que la Iglesia Católica lo tiene como el 5º papa. Pero bueno, ellos ni se enteraron de que eran papas porque eso se promulgó después. Evaristo es hijo de padre judío y madre no judía. ¿Y por qué es eso importante? Para que nos demos cuenta que todavía en estas congregaciones empieza a pasar algo. Si usted se acordará, el judaísmo no se mezclaba con personas no creyentes. Lo que tenemos acá en una sinagoga, en esta iglesia, es una familia de un judío que conoce a una no judía, pero que como tiene la certeza de que se ha convertido a la fe de Israel y en el nombre del Mesías Jesús, algo que este judío comparte, pues se unen en matrimonio. Y eso pasó mucho en la segunda mitad del siglo I y en la primera mitad del siglo II, y bueno, después dejó de pasar. Es un matrimonio mixto entre una gentil y un judío. Este hombre es obispo de Roma, y obispo, sí podemos decir, es decir, pastor, es decir, encargado, por así decirlo, de la congregación de Roma. Ahora, es importante ver que todavía en el año 107 ya están entrando gentiles, pero es difícil que ellos tengan el liderazgo de las comunidades. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Y la respuesta es ¿por qué? Trasladémonos a esa época. Yo soy una persona, solo vamos a pensar en que estaba la religión de Israel, la fe de Israel, y cualquier otra fe, ¿verdad? Tal vez yo me convertí, profesaba yo a la diosa de Éfeso, ¿cómo se llamaba? Diana, diosa de Éfeso, y por ende tenía dioses para muchas cosas, pero mi deidad suprema era Diana. Y yo me convertía hoy. ¿Cuánto tiempo pasaría para que yo, un converso hoy, me lograra convertir en líder de personas que se conocían la escritura de pe a pa? Es muy difícil. Pasaba mucho tiempo para que alguien se entrenara en las cosas de la Biblia. Así que por eso, a principios del siglo II, todavía son descendientes de judíos que tienen una cultura bíblica los que son líderes, mientras que los gentiles que se están convirtiendo les cuesta porque no tienen ese contexto teológico. Hoy en día, por así decirlo, no es lo mismo nacer en una familia cristiana que conocer a Jesús fuera de una familia cristiana. Aunque en Guatemala es un poquito complicado poner este ejemplo porque aquí todo el mundo sabe quién es Jesús, ¿verdad? E independientemente de si la persona viene del catolicismo, pues tiene una noción. Pero en el primer siglo no se tenía esa noción.
Entonces nos encontramos en Roma, ya vimos a Clemente Ben Judá, y luego vemos a Evaristo. Evaristo es obispo hasta el año 107. ¿Y por qué es obispo hasta el año 107? Porque lo matan por judío también, ¿verdad? Trajano, emperador de Roma, inició una persecución contra los judíos del imperio. Ahí también murió Simeón, el primo de Jesús, y aquí es que muere Evaristo por judío, ¿verdad? También se dice que mató a Ignacio de Antioquía, que este no era judío, pero era líder de una comunidad de judíos. Así que ya vieron ustedes, ¿verdad? En esta persecución, y es importante decirlo, porque en la historia se nos ha dicho que la persecución era por cristianos. No era por cristianos, era por judíos o por estar asociados con movimientos que estaban relacionados con el judaísmo. Entonces, empieza a quedar bien claro que se da un fenómeno. Ser judío o pertenecer a una comunidad con judíos era políticamente incorrecto a principios del siglo II, ¿verdad? Pero eso se agrava demasiado cuando en el 114 empezamos la segunda rebelión judía. Y esta hay que detenerse un poquito para contarla, para que sepamos qué pasó, porque también está relacionada con la tercera rebelión judía. En el año 114, los partos. ¿Quiénes son los partos? Los partos son los descendientes de los medos y los persas, que están en lo que hoy es Irán. Ellos fueron conquistados por Alejandro Magno, pero cuando Alejandro Magno muere, de alguna manera logran su independencia, y cuando el Imperio Romano toma el papel de la conquista, no entran al imperio de los partos. Es decir, ¿hasta dónde se expandió el Imperio Romano? Bueno, llegó a todo el mundo conocido del oeste, pero en el este no pasó de Germania. Germania es lo que es hoy Alemania, y no entró al Imperio Parto, porque cada vez que entraban había una guerra. Así que los partos son un imperio y ellos tienen una misión. En ese entonces, bueno, todavía es así, se quiere incrementar la influencia. A veces es por el ego del hombre, pero muchas veces las razones también son comerciales. Así que los partos quieren partir el Imperio Romano en dos, básicamente. Ellos quieren llegar al mar Mediterráneo, al mar grande, como se dice en hebreo, al Mare Nostrum, como se diría en latín. Y desarrollan una estrategia. Ellos van y buscan a los líderes de Jerusalén, a los líderes de Israel, y les convencen para que se levanten en armas en contra del Imperio Romano. ¿Qué ofrecen a cambio? Les ofrecen que les van a construir el tercer templo. Así que los partos, que están detrás del río Tigris, ahora quieren partir el Imperio Romano en dos, y les piden a los judíos levantarse, prometiéndoles que si lo hacen, cuando ellos venzan y cuando lleguen al mar Mediterráneo, entonces ellos mismos, por ende queda cortado el acceso hacia el sur de Roma, ellos les van a construir su templo número 3. Ahora sucede algo muy interesante en esta segunda rebelión judía. Y es que en la primera se rebeló Judea, pero en la segunda rebelión judía se rebelaron los judíos de todo el imperio. No solo de Judea, sino de Antioquía, de Cirenaica, de Alejandría, de muchas ciudades del imperio. Y eso no había pasado. Y Roma tiene un problema con eso, ¿verdad? Porque Roma empieza a ver cómo los judíos de todas las ciudades se empiezan a rebelar y empiezan a pelear contra los judíos. Y cuando los judíos empiezan a pelear
contra Roma, los partos empiezan a avanzar. Los partos llegaron a conquistar hasta Damasco. Si llegaban al Mediterráneo, se partía el imperio en dos. Así que hay un gran problema para el imperio romano en ese entonces, porque ellos estaban acostumbrados a que los problemas venían de Germania, pero ahora los problemas se dan en el sur. Y en el año 120, 6 años después de la rebelión inicial, Trajano, el emperador que mató a Simeón, el emperador que mató a Evaristo, muere en medio de la guerra. Muere en medio de la guerra. Usted podría imaginarse que hay una victoria, pero la cosa todavía está muy complicada. Y ¿quién asume? Asume Adriano. Adriano era la pareja de Trajano. Es decir, era una pareja homosexual, aunque se le decía que era su hijo adoptivo, pero eso era, ya sabe usted, por lo que dice la prensa. Así que lo primero que hace Adriano es decir, yo no puedo pelear una guerra en dos frentes. Si Napoleón o Hitler hubieran aprendido esa lección, no sé cómo estaría el mundo hoy, pero no la aprendieron. Adriano dice, yo no puedo pelear una guerra en dos frentes, y hace un pacto con los líderes de las comunidades judías y les dice, si ustedes dejan de pelear y se calman, yo les voy a reconstruir el tercer templo. Los judíos ven la posibilidad en todo el imperio de dejar de pelear, entrar en paz y lograr el objetivo que tenían, es decir, que se reconstruya el tercer templo. Hasta el día de hoy, el judaísmo está deseoso de que se reconstruya el tercer templo. En los escritos judíos, en la teología judía del siglo, incluso hasta el día de hoy, ellos anhelan la reconstrucción del tercer templo. ¿Por qué? Porque no reconocen al Mesías Jesús, ¿verdad? No hay un solo verso bíblico que narre de la reconstrucción del tercer templo, que lo prometa como si se prometió del segundo templo. Bueno, dejémoslo ahí. Cuando los judíos se calman, los romanos van tras los partos y ganan la guerra, ¿verdad? Y obviamente hubo mucho judío muerto en todo el imperio y se quedaron con alguna que otra represalia. Pero ahora era la algarabía, ahora que Adriano ha regresado y bueno, ¿cuándo vamos a empezar a construir el templo? Y Adriano empieza a intentar cumplir su promesa, y digo yo intentar porque soy optimista, pero realmente lo que Adriano hace es construir un ladrillo hoy y luego se van de vacaciones. Un poquito la burocracia funciona así, ¿verdad? Pero él no tenía ninguna intención de cumplir con esa promesa. Y en estos dimes y diretes de que empiezan a ver cómo hacen para construir, reconstruir, pasan 10 años. A los 10 años que los judíos en Jerusalén ven que Adriano pone un ladrillo hoy y mañana ya no, y que hay una dilación, empiezan a preguntarle a Adriano y empiezan a pedirle que se recuerde de su promesa. Las promesas de los políticos no son nada nuevo, ¿verdad? Las promesas de los políticos son complicadas. Así que se da un problema porque un día Adriano viene y dice, ¿saben qué? Yo no les prometí nada. Y levanta una estatua en el centro de Jerusalén, donde tendría que ir el templo, una estatua al dios Júpiter. 3 días después, los judíos de Jerusalén se levantan, hacen una revuelta, le vuelan la cabeza al dios Júpiter y empieza la tercera
la tercera guerra judía, la tercera rebelión judía, la guerra del 32. Y durante 3 años, empieza una guerra que fue terrible, no solo para Roma, pero para los judíos fue terrible. Hay un famoso rabino del judaísmo, que es el famoso rabino Akiva. Akiva proclama a un Mesías en este 132 que se llamó Bar Kokhba. Bar Kokhba era un militar general, que fue quien dirigió los ejércitos de Judea en esta tercera rebelión. Para que quede claro que el mundo judío en primer siglo específicamente esperaban a un revolucionario que viniera y derrotara al Imperio Romano. Esa es la misma pregunta que en Hechos 1 los discípulos de Jesús le hacen: ¿cuándo restaurarás el reino? Y cuya respuesta obtienen: no les toca a ustedes saber las sazones de los tiempos. Así que en estos años, en el 132, en Jerusalén, hay dos Mesías. Jesús de Nazaret, Mesías de las comunidades ebionitas que están en toda Judea y que no se levantaron en guerra. Y Bar Kokhba, que es el Mesías de los judíos que sí se levantaron en guerra. ¿Y qué pasó con la guerra? 3 años después se ve que Bar Kokhba muere, no es el Mesías. Y yo quiero hacer una reflexión acá, antes de que veamos, y con esto quiero ir ya aterrizando, cómo termina la guerra políticamente, pero quiero hacer una observación. Porque este rabino Akiva, él se decía que llegó a tener 24,000 discípulos y es muy reconocido en el mundo judío, pero proclamó un Mesías falso. ¿Y por qué digo Mesías falso? Porque en la idea judía del Mesías, él tendría que ser ganador, pero este Mesías Bar Kokhba perdió. ¿El judaísmo dejó de creer en Akiva? Para nada. El judaísmo no tiene un problema con el judaísmo, de hecho, con el mesianismo, perdón. De hecho, a lo largo de estos 20 siglos se han proclamado muchos otros Mesías, incluso un Mesías que le dijo a sus seguidores que la voluntad de Dios, la salvación la iban a encontrar despeñándose, y se ahogaron muchos de sus seguidores. Pero el judaísmo no sacó a este rabino de su canon. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante son las escrituras. Este Mesías no perdió credibilidad entonces. ¿Cómo terminó la guerra? Bueno, ¿por qué es eso importante? Yo quiero decir que eso es importante porque a veces pensamos que el judaísmo se resiste a nuestra fe solo por el hecho del Mesías. Creo que es mucho más, ¿verdad? Y en la medida que estudiemos lo vamos a aprender. ¿Cómo termina la guerra? Y con esto voy a ir terminando. Bueno, ganaron los romanos, ellos son vencedores, y entonces Adriano hace una serie de proclamaciones, no solo para Judea, sino en todo el imperio. En primer lugar, se prohíbe la circuncisión. Estamos hablando del año 135. En segundo lugar, se prohíbe la celebración del Shabbat. O sea, este hombre en su victoria castigó al pueblo de Israel, los castigó religiosamente, y esto afectaba también a las comunidades cristianas judeo-mesiánicas, a las que yo me refiero, a las no judías, pero comunidades de judíos y gentiles, como la de Roma, como la de Antioquía, también. Es decir,
Se prohibía ahí la circuncisión, se prohibía ahí el Shabbat. Era algo complicado que todavía se practicaba. Y hace una tercera cosa. Dice, Jerusalén no se va a llamar más Jerusalén, detesto ese nombre, no lo quiero oír nunca más. Le cambia el nombre a Aelia Capitolina. Y luego toma una decisión y dice, yo no quiero que Judea se llame así. Vamos a cambiar el nombre a la provincia romana de Judea, ya no se va a llamar así. Y pregunta, ¿quién es un pueblo que haya fastidiado a los israelitas? Y alguien de conocimiento bíblico le dice, el pueblo, los enemigos de Israel bíblicos de su fe, eran los filisteos. Y viene Adriano y dice, bueno, Israel a partir de ahora se va a llamar Filistea. Filistea en latín es Palestina. El nombre Palestina viene de una congoja romana, de un desprecio romano para hacer sentir mal a Israel. No hay una Palestina de los tiempos de Jesús, eso no existía. No hay palestinos como tal de gente, sí, lo que es una idea romana en despecho por la guerra. No podemos decir la Palestina en los tiempos de Jesús. Alguna vez yo tuve una Biblia que decía la Palestina en los tiempos de Jesús y había un mapa. Eso es completamente erróneo. Así que Judea se nombra Palestina y Filistea en latín es Palestina. Muy bien. Hizo algo más. Levantó un muro en lo que era el templo. Hoy usted y yo conocemos este como el muro de los lamentos. El hecho de que se sepa dónde estaba el templo se debe a Adriano, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta eso? ¿Cómo afecta la historia? Porque ahora las comunidades en todo el imperio que están acostumbradas a circuncidar, que están acostumbradas a vivir bajo la norma de la ley bíblica, las normas de la Torá, la circuncisión, la comida, ahora ya no se pueden juntar. Vemos cómo la historia sí afectó la forma de ver. En Roma hubo algunos cambios pocos años después como una adaptación y ya lo veremos en el próximo estudio, pero yo quiero cerrar con esto. Estas tres guerras dejaron una huella muy terrible en los judíos como nación y en los judíos como raza, pero muchos de estos judíos estaban en comunidades con gentiles, lo que después se conocieron como las iglesias, o lo que se conocía en griego en ese entonces como las iglesias, las comunidades de Pablo. Todas las comunidades de Pablo, la de Roma, las de Éfeso, las que Juan escribió, se vieron afectadas por esto. Eventualmente las comunidades van a tener que tomar una decisión. ¿Obedecemos al emperador u obedecemos a Dios? Lastimosamente tomaron la decisión de no obedecer a Dios. Lo que pasa es que después se justificó con decir la Biblia, el Antiguo Testamento ya caducó, pero un poco de eso lo veremos en el próximo estudio. Yo lo invito en este momento a hacer una evaluación, cómo su historia, cómo lo que usted está viviendo hoy influye en su fe. Seguramente usted podrá encontrar algo que la Escritura le pide que haga, que como es la vida hoy en día, sea muy difícil de vivir. Por ejemplo, tal vez el poner la otra mejilla, bendecir a los que nos persiguen, y bueno, tantas enseñanzas de Jesús que son muy difíciles de aplicar por cómo nosotros estamos viviendo.
Por eso debemos de revisar por qué hacemos lo que hacemos y cómo nuestro contexto nos influye. Porque aunque debemos de presentar el mensaje de Jesús que se pueda entender, también debemos de presentar el mensaje de Jesús como Jesús lo entregó, porque el Evangelio demanda un cambio de nosotros. Yo quiero dejar el estudio acá, quiero agradecerle por su atención y quiero decirle que en la próxima semana no vamos a tener el estudio que hoy tuvimos, sino vamos a tener un especial de una cita divina, el especial de Pentecostés, de hoy en 8. Yo le invito para que nos sintonice con Biblia en mano. Vamos a estudiar qué es Pentecostés y continuaremos con este estudio histórico en 2 semanas. Yo creo que ya en 2 semanas termino con la parte de historia que yo quiero terminar y ya podemos empezar a estudiar el libro o la carta de Gálatas. Así que Dios lo bendiga.